Muchas gracias. Buenas noches a todos los hermanos. Vamos a continuar con nuestro tema que estamos de alguna manera incursionando, entrando, navegando. ¿Se acuerdan cuál era el tema que empezamos a ver la semana pasada? ¿Cuál era? Mayordomía. ¿Y qué es la mayordomía? No estamos en un instituto, pero no puedo perder la costumbre de hacer preguntas a todos. ¿Qué es la mayordomía? Es administrar. Con lo cual, cuando yo digo administrar, y en este caso específico, ¿administro lo mío o qué estoy administrando? Todo el del Señor. Muy bien, hermana. Todo lo que tengo del Señor. Y cuando hablamos de mayordomía, hablo desde lo espiritual a lo material. Todo lo que tiene que ver con mi ser, todo lo que tiene que ver con mi vida, y hablo desde lo material y de lo secular hasta lo espiritual y en la parte eclesial. Todo es administración en lo cual participo. No importa en qué puesto, cargo o posición estás en la iglesia. Sos un creyente, ya sos un mayordomo, porque Dios te ha dado cosas para que vos, con la sabiduría de Dios y con la guía del Señor, lo administres, lo trabajes y lo uses de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hablo en todo, puedo decir desde mi salud, mi cuerpo, hasta decir el dinero de la iglesia. A veces uno piensa que la mayordomía está dirigida solamente a la iglesia. Y no, la mayordomía tiene que ver con todo. ¿Se acuerdan? La semana pasada empezamos viendo como el amo de todas las cosas, vimos a Dios como creador, por lo cual es quien creó todo y es el amo y el dueño de todo. Vimos Dios sustentador de toda la creación, es decir, que todo hay un orden en la naturaleza inclusive que está sostenida por Dios y a nada se le escapa a Dios, ¿no? Desde que Dios sabe cuando se cae un cabello de mi cabeza. Hasta en eso Dios es sustentador de toda la creación y sustenta todo lo que está creado. Y por lo tanto, como Dios creador y Dios sustentador, tiene derechos sobre su creación. Y cuando me refiero a derechos, me estoy refiriendo a que Dios es el único que puede decidir sobre todo eso, inclusive sobre mi vida. Decíamos un texto, sobre tus manos, en tus manos están mis tiempos. Y Dios decide cuando se acaba mi cuerda, cuando se acaba mi tiempo, cuando mi reloj dijo basta. Es Dios. Inclusive si hubiese alguna enfermedad, bueno, la enfermedad, ¿saben qué? Hay algo que yo he aprendido hace muchos años. Las enfermedades no son la voluntad de Dios. ¿Sí? Escuchen bien esto. No son la voluntad de Dios. Porque ¿de dónde provienen las enfermedades? Del pecado. Entonces, Dios permite, pero no es la voluntad de Dios, la enfermedad. Cuando estamos cuando estamos enfermos, no digamos que Dios ha sido la voluntad, sí, ha sido una permisión de Dios en mi vida. La voluntad de Dios, cuando hizo al hombre, lo hizo perfecto. Pero el pecado como ente, transformó al ser humano y le empezó a ver distintas enfermedades. Y no tiene que ver con que uno haya pecado. En Juan 12, si no me equivoco, estaba aquella... Claro, ¿quién pecó? Decía. Y el Señor Jesucristo dijo, no, ni su padre ni su madre pecaron, sino que por la gloria de Dios, dice el versículo, para que Dios sea glorificado por ella. Pero Dios permite para mostrar todo su poder. Aún ahí se muestra que Dios es el gran dueño de todo y que lo permite. Ahora, los pecados vienen del germen que está en nosotros, el germen del pecado. Entonces,
Ahora bien, vimos también que Dios puso al hombre en el huerto del Edén, hizo que el hombre sea el mayordomo, que sea la administración de todo lo que Dios había hecho. Y eso no cambió. ¿Se acuerdan qué actividades le había dado a Adán hacer en el huerto del Edén? Había 2 o 3 actividades que tenía Adán que hacer en el huerto del Edén. Darle nombres a los animales. Ese era uno. Labrar y embellecer, pero hay una palabrita que dijimos media difícil, que era sojuzgar. Sojuzgar. Que era además hacer justo juicio, es decir, con un entendimiento hacer las cosas bien. Y vamos a suponer que tenía que podar una planta, vamos a suponer, bueno, que lo tenía que hacer con un juicio, con un criterio. Eso no cambió en el hombre. Y cuanto más al hombre cristiano lo tiene que hacer. El hombre cristiano hoy no se puede desentender de aquello que Dios dio al principio. Dentro de ese pequeño terrenito de casa, decíamos, mi mundo, yo tengo que ser administrador de lo que Dios me ha dado. Tengo una tierra, tengo un animal, tengo mi casa, bueno, todo eso yo tengo que administrarlo sabiendo que todo es de Dios. Entonces, hoy vamos a estar entrando a lo que es ser mayordomo como cristiano, ¿no? Miren, vamos a ir 1 Corintios capítulo 3, 1 Corintios 3, 9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El apóstol Pablo acá le decía allí a los corintios que todos aquellos que trabajaban dando el mensaje del Señor eran colaboradores de Dios. Esa palabra colaboradores, y me gusta otra versión, la versión latinoamericana, dice, nosotros trabajamos con Dios y para Él. Nosotros trabajamos con Dios y para Él. Y el trabajo en conjunto. Dios está a nuestra par. Dios está mirando todo lo que nosotros hacemos. Dios está acompañándonos en esta labor que tenemos para hacer. Porque decíamos, y miremoslo integralmente, ser administradores, mayordomos de Dios. Integralmente todo. Él está con nosotros y trabajamos para Él. Somos siervos, eso es lo que significa la palabra siervo. La palabra siervo es saber que tenemos un dueño, siervo no es un empleador. La palabra siervo no es que tenemos un empleador, sino que tenemos un amo. ¿No? Cuando en 1 Corintios capítulo 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y también dice 1 Corintios 7:23, dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Ya nos estaba diciendo de quién somos. Yo no me pertenezco. Desde el momento que creí en el Señor Jesucristo, y esto tenemos que entenderlo bien, desde el momento que creí en el Señor Jesucristo y le dije, Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador, mi vida ya no me pertenece, porque Él la compró, Él pagó el precio, y yo ahora le pertenezco al Señor Jesucristo. A veces pensamos que, bueno, acepto al Señor Jesucristo, me liberé del infierno, ahora tengo en mi pensamiento la vida eterna y chao, ahora hago la vida que quiero. Pero no es hago la vida que yo quiero así. El Señor, en su misericordia, me va a dejar y me va a ir arriando de a poquito como su hijo y va a tratar por las buenas de encaminarme en el camino de Él. Y si no es por las buenas, me va a hacer corregir con disciplina. Pero tengo que pensar que yo
mi vida le pertenece al Señor. Ya ahora soy un siervo de Dios, le pertenezco al Señor y tengo que trabajar y obrar y caminar en esta tierra de acuerdo a lo que el Señor deja estipulado en su palabra. Entonces, pensando en que ya soy un siervo, soy un colaborador del Señor, yo tengo que seguir mi vida haciendo que en todo lo que tiene que ver mi vida le agrade. Por ejemplo, ayúdenme, voy a necesitar que 3 personas busquen 3 versículos. Uno puede ser aquí, Hechos 13:5, el otro acá, Hechos 5:22 y 1 Corintios 4:1. Ahí hay una palabra que dice, esta es palabra que significa, que es uno de los términos que se utiliza para mayordomos, pero tiene una connotación de autoridad. ¿Cuál les parece que puede ser? Alguaciles. Es un mayordomo que tiene, un alguacil tiene una cierta autoridad, ¿sí? ¿Qué hace un alguacil? Y en este caso, ¿quién eran? Eran soldados. Entonces tenían una autoridad sobre algo que se le había encomendado. Y tenían que cuidar, guardar a esos que estaban allí y dar respuesta también. Tenían que dar a aquel, o al emperador, o al centurión, al que estuviese más arriba, le tendrían que dar razones de lo que pasaba y llevarle la noticia. Entonces vemos, la palabra ahí alguaciles alguaciles se puede traducir también como servidores, es juperetes. Juperetes. La idea es de un remero que está a las órdenes de alguien superior y hace trabajos para ese superior. Entonces, cuando hablamos de administradores, cuando hablamos de mayordomos, estamos entendiendo que yo estoy a la orden de alguien más superior que me da algo para que yo administre y lo trabaje, pero del cual yo voy a tener que rendir cuentas. Voy a tener que rendir cuentas. El otro versículo, Hechos 13:5, por acá, Hechos 13:5. Allí la palabra es ayudante, alguien que está al lado de otro trabajando. Esa palabra cuperetes, que decíamos, se la ve como ayudante ahí en Hechos 13:5. También es una persona que está acompañando el proceso de alguien que está trabajando. Y 1 Corintios 4:1, y ahí la palabra es servidores. Y servidores de Cristo, ¿no? Dice, servidores de Cristo. Con lo cual también me está dando un indicativo. ¿A quién sirvo? Ni siquiera servidores de mí mismo. Soy servidor de Cristo. Entonces, el creyente es alguien que va a trabajar para el Señor. Pero había un par de versículos más que quería que tomáramos en cuenta, que también significa mayordomía, administración, comisión, dispensación. Bueno, lo vimos, 1 Corintios 4:1 también tiene la palabra oikonomía. Después, en 1 Corintios 9:17 habla de comisión. En Lucas 16:2, 3 y 4 nos habla con los versículos de mayordomía. En Colosenses 1:25 habla de administración. Otra palabra que se utiliza también para mayordomía, administración y entendiendo como un administrador doméstico es epitropos. Tenemos en Mateo 20, versículo 8, mayordomo. En Lucas 8:3 también habla como intendente. Ahora, la idea de todos estos versículos es, como decía, que yo trabajo y administro no lo mío, administro lo que es de alguien, y en este caso es de Dios. Pero a su vez lo administro y voy a tener que rendir cuenta. Y eso no nos podemos olvidar en ningún momento. Cada uno de nosotros
vamos a tener que rendir cuenta. ¿Qué hemos hecho? ¿A alguien se le viene algún versículo en la mente cuando dice que va a llegar el momento que tendremos que rendir cuenta qué hemos hecho con nuestro cuerpo? ¿Se acuerdan? ¿Hay un versículo que se viene en mente? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Qué es ahora o cuando esté ya en el cielo? ¿Cuándo vamos a tener que hacer? Vamos a estar en el cielo compareciendo. ¿Qué es comparecer? Cada uno de nosotros que estamos aquí, un momento dado de nuestra vida, nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo, no para salvación, para juzgar nuestra salvación, porque nuestra salvación no va a estar juzgada. Ya está, ya somos salvos porque hemos creído en el Señor Jesucristo, ya somos justos por la sangre del Señor Jesucristo, pero sí se nos va a pedir y vamos a tener que rendir cuenta qué hemos hecho en nuestra vida como creyentes. ¿Cómo hemos administrado todo lo que nos ha dado el Señor? ¿Qué hemos hecho con este cuerpo? Y cuando habla de qué hemos hecho con este cuerpo, no significa solamente qué hice con mis manos, qué hice con mis ojos, qué hice con mi mente, sino también aún cómo trabajé y administré con mi cuerpo las cosas de Dios. ¿Tenés un don, hermano? ¿Qué don tenés? ¿Tenés una cualidad? ¿Tenés un talento natural? ¿Cómo lo utilizas para las cosas del Señor? Porque yo digo, en la lista de dones no tenemos la música. ¿Sí? Es tan necesario cuando uno en la congregación no tiene hermanos con ese talento de tocar el violonchelo o el piano o otro instrumento. Cuando no hay hermanos con talento para la música, se siente. Y qué hermoso que es la alabanza teniendo instrumentos que acompañen las voces. Ahora, ¿cómo utilizo ese talento? El talento que sea. Hoy no se escucha. Antes había talento, nuestros predecesores, nuestros ancianos y las personas acostumbraban de repente venir adelante y decir una poesía. No sé si vos te acordás, Hugo, que se hacía como parte del culto también alguien que venía y expresaba con sentimiento la poesía. Bueno, era un talento de decir una poesía de alguna manera para la gloria del Señor y para predicación del Evangelio. Pero era un talento, eso ya no existe. ¿Quién de nosotros, si a poco podemos acordarnos de algún versículo bíblico, vamos a estar estudiando una poesía para decirla? Pero digo, eso era un talento. Ya lo vamos a llegar en alguna de estas reuniones que tenemos, vamos a hablar de la parábola de los talentos. Ahora, ¿cómo utilizamos nuestro cuerpo? Porque tenemos que tomarlo con total seriedad esto, porque es necesario que todos nosotros, todos los que creemos en el Señor Jesucristo, comparezcamos, vamos a tener que dar razones ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Ahora, este es el tiempo de trabajar, este es el tiempo de hacer cosas para el Señor, este es el tiempo de honrarle con mi vida. No importa la edad que tenga, no importa cuántos años tenga, el talento que tenés lo pones en las manos del Señor y cuánto más si tenés un don que te dio el Señor. Porque eso te lo dio el Señor con el Espíritu Santo, te capacita para servirte a la congregación, pero también a través de tu talento podés llegar a otras almas, a inconversos. Y un día vamos a tener que dar razón a Dios de por qué no hice tal o cual cosa. Un día vamos a tener que dar razón a Dios por qué no trabajé o no hice, no actué como esperaba Dios que yo actuara. Cuando habla del tribunal de Cristo, se está refiriendo a lo que en 1 Corintios capítulo 3 habla de aquel día que, cuando habla de que muchos también, no solamente haberlo hecho, ¿cómo lo hicimos? 1 Corintios capítulo 3 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Capítulo 3, versículo 12, 13,
Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, y si bien él mismo será salvo como así como por fuego. ¿Qué está diciendo estos dos versículos? Primero, que vamos a tener que dar razón delante de Dios. Ahora, no solamente de cómo lo que trabajamos, lo que hicimos, sino cómo lo hicimos. ¿En qué espíritu lo hicimos? Si lo hicimos con el espíritu de decir, Señor, tú eres mi Señor, te alabo, te adoro y te sirvo con toda mi vida, sin ningún tipo de vanagloria. Ahora, si yo le digo, che, mírenme cómo estoy haciendo este trabajo. Che, Huito, ¿te fijaste que mirá bien que lo hice, no? ¿Te parece? Fíjense en todo, miren lo que hice. ¿Cómo que me estoy vanagloriando de lo que hice? Entonces, como mayordomo de Dios, yo tengo que servir a Dios. No tengo que servir a los ojos de los hermanos. Eso se va a tomar en el tribunal que voy a tener que enfrentarme al Señor y donde van a ser presentadas todas mis obras, ya hayan sido buenos o malos. Y ese día, como dice aquí, no está siendo juzgada mi salvación ya es por la eternidad, ya creí en el Señor Jesucristo, me regaló la salvación el Señor por haber confiado en el Señor Jesucristo, no por mis méritos, por la obra redentora del Señor Jesucristo, pero ahora sí yo voy a tener que dar cuenta cómo me comporté como cristiano, qué hice con mi cuerpo, qué hice con los dones, qué hice con los talentos. El Señor me ha confiado una determinada cantidad de cosas en mi vida. No solamente me ha confiado los dones espirituales, sino que me ha confiado un montón de talentos. Y también tiene que ver con mi vida personal. Me ha confiado un trabajo, me ha confiado una economía familiar, me ha confiado los bienes personales que tengo. Porque con todo eso también quiere que yo le sirva, le adore y muchas veces servirlo al Señor y servir a los hermanos. Algo habíamos dicho la semana pasada y vamos a volver en otra reunión. Ahora, somos entonces administradores del Señor. 1 Corintios 4:1 dice que todo hombre, y aquí cuando se está refiriendo todo hombre, ¿sabés qué se está refiriendo? Tu compañero de escuela, tu profesor, tu empleador, tu empleado, tu vecino, dice que todo hombre, podemos decir a todo el prójimo. ¿Y quién es el prójimo? El próximo, aquel que tengo más cerca. ¿Dónde? En tu casa, en la escuela, en el trabajo, donde sea, en el barrio. Que todo hombre nos considere como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Fíjate vos cómo se considera eso, cómo se ve, solamente de palabras. Ser un administrador de Dios no solamente es de chacha, pura bla, 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 bla. Pero muchas veces nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de conducir nos habla más que nuestras bocas. Y muchas veces nuestra forma de hablar borra lo que nosotros decimos con nuestra boca. Entonces, nuestra forma o lo que hablamos con nuestra boca del Señor lo tenemos que mostrar con una conducta de vida. Tiene que mostrarse en mi vida. Porque, ¿cómo voy a hacer si tengo un vecino que está pasando necesidades? Sí, vecino, yo voy a orar por vos, voy a orar. Estamos en la iglesia orando por vos. Golosina, me compro el diario. Un montón de cosas que son efímeras para mi vida y tal vez con eso le puedo ayudar a aquel que está pasando necesidad. ¿Hasta dónde llega mi compromiso con el Señor? ¿Hasta dónde es que realmente entiendo que soy un mayordomo de Dios? No solamente en la iglesia, sino en toda mi vida. ¿Hasta dónde abarca ser un mayordomo de Dios? ¿Hasta dónde entiendo que tengo que ofrendarme al Señor en todo? Entonces,
¿Cómo me identifican los hombres? Cuando aquí la palabra dice los hombres, está hablando de todos aquellos que me rodean, sean creyentes o no sean creyentes. ¿Cómo me ven? ¿Cómo realmente entienden a través de mi vida la misericordia? ¿Cómo entienden que yo soy un siervo de Dios? Identifica a Dios como el dueño y al hombre como el administrador. Dios convierte al hombre en su colaborador para administrar todos los aspectos de nuestra vida, bienes personales, cuerpo, obra del Señor y la naturaleza. Si yo les pregunto, a veces creemos que la mayordomía tiene que ver con el ámbito de la iglesia. ¿Cuánto ocupa la iglesia, el tiempo que yo le doy de iglesia, de estar acá adentro en mi semana, por ejemplo? ¿Cuánto es? ¿10%? Ahora, ¿cuántas horas paso en la iglesia? 5 a la semana. ¿Más? ¿Le podemos poner 10? 10 como mucho. Sería más o menos aproximadamente, no llega al 10%. No llega al 10%. Ahora, mi vida de creyente, ¿no tendría que ser las 168 horas? Porque no termina acá en la iglesia. Mi vida de creyente es afuera de la iglesia, en la escuela, en el trabajo, en el colectivo, en la parada del colectivo mientras lo espero, cuando voy al almacén. En todo momento estoy mostrando que soy un administrador, un mayordomo de Dios, un servidor de Dios. Entonces, todas esas personas que me rodean, ¿cómo me ven? ¿Cómo me ven? Tal vez, ¿saben qué? Con un acto solo puedo llamar la atención. Yo no sé, la otra persona que está allí alrededor me está observando, pero a veces un acto malo me cataloga. Un acto me cataloga. ¿Cuántas veces, no? Por un acto, una equivocación que hayamos cometido y una persona que recién nos conoce nos hizo la cruz, decimos. Y anda a levantar el concepto que tiene uno de uno. Como es el dicho que dice, cuando entramos a un trabajo, lo que cuenta es la primera impresión. ¿Sí? Entonces, fíjense en cómo mi forma de vivir, mi forma de actuar, mi cristianismo práctico me refiero a lo que vivo, cómo se manifiesta. Que todos los hombres nos consideren servidores de Dios. Eso impacta en toda mi vida. Vos que sos joven y estás estudiando, la secundaria, la primaria, tenés una responsabilidad delante de Dios, tenés que ser un ejemplo. Y tenés un tiempo que es de Dios, tu tiempo, sos joven, pero el tiempo ese lo estás viviendo porque Dios te lo está dando. ¿Cómo lo estás administrando? Tenés una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Estudiar. ¿De qué manera te estás mostrando hacia la sociedad que sos un creyente? ¿De qué manera te estás mostrando hacia tu profesora, hacia la escuela, hacia tus pares que realmente amás al Señor? Porque administras bien el tiempo que el Señor te da estudiando. ¿Cuál es tu responsabilidad? Estudiar. No sabes mañana para qué te puede servir eso. El Señor puede hacer maravillas con el estudio de uno. Pero eso es parte. No, yo soy chiquito, soy un adolescente, soy un joven que todavía me falta camino por recorrer. Desde ahora el Señor te va a decir, tenés que estudiar. Y los que somos grandes tenemos responsabilidad, tenemos un estudio, tenemos un trabajo, tenemos un sueldo. A veces a los grandes también nos cuesta mucho más que a los adolescentes saber administrar y decir esto es del Señor y esto no es mío. Mi coche no, y yo no voy a poner mi coche al servicio del Señor, me lo enseña a los chicos, suben arriba al auto, me lo enseña de barro. Hugo, escuchame una cosa, está lleno de ti, ahí llovió, ¿por qué no poner un techo todo? ¿Por qué entro con el auto? Subo a los chicos para la escuela dominical y me ensucian el auto. No, Hugo. ¿Se dan cuenta que a veces no veo que soy un administrador de todo lo que me dio el Señor? ¿Saben qué?
cuando parte de la parábola de los talentos que vamos a ver, cuando el Señor ve que no muy poco soy fiel, me va a dar más trabajo. ¿Cuál es mi deseo? Ser un buen administrador del Señor y que el Señor diga, buen siervo fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, mi mayordomía, de lo poquito que tengo, y acá no tiene que ver con que si tengo mucho o tengo poco, es con lo que tengo. Mi mayordomía tiene que ver con lo que tengo ahora. Con lo poquito que creo que me dio, Señor, el poquito, ¿sabes qué? Te está probando con ese poquito el Señor. No me quiero meter a ese otro tema. Pero hoy el Señor te está mirando qué haces con ese poquito. Y tenemos esa responsabilidad del Señor. Responsabilidad delante del Señor y delante de los hombres. Decía, termino con esto, nuevamente, 1 Corintios 4:1, que todo hombre nos considere como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Que el Señor nos bendiga.